Mexicanos, ahorita estamos en un momento crucial para la historia de México y su futuro. Realmente la gente creo que no se ha dado cuenta lo que está sucediendo. Esperaban que López Obrador mejorara México, porque se la pasó haciendo campaña como durante 20 años, criticando al gobierno anterior del PRI y del PAN, de que eran corruptos, saqueadores, que eran elitistas, que no querían a la gente. Y con ese discurso logró ganar la presidencia. Pero la gente que entendía más, que sabe de economía, de leyes, de salud, de educación, de diplomacia internacional, sabían que López Obrador pues era un peligro para México, porque se daban cuenta que era un hombre terriblemente conflictivo. Es el hombre más conflictivo que ha tenido México en toda su historia. Y veían que López Obrador lo que quería era el poder, a como diera lugar. Y sabían que era algo que podía pasar muy grave. Muchos le creyeron a Obrador y muchos le siguen creyendo. Pero no se han dado cuenta que México está en peligro grave, porque López Obrador, ya a 5 años de gobierno, más de 5 años, demostró que eso de que iba a acabar con la corrupción es falso. Porque según la Auditoría Superior de la Federación, órgano oficial, según World Justice Project, según las cifras internacionales, México ahora es mucho más corrupto que antes. Ahora México está entre los 5 países más corruptos del mundo. Con gobiernos anteriores no. Estaba tal vez entre los 20 o 30 más corruptos, pero ahora está entre los 5 más corruptos del mundo. Porque la corrupción, según la Auditoría Superior de la Federación, aumentó 50% más. Pero eso que es gravísimo porque es terriblemente inmoral López Obrador cuando dijo que iba a acabar con la corrupción. Y de hecho la aumentó. Es muy grave que López Obrador haya engañado tanto a la gente diciendo que quería una austeridad, que no se malgastara el dinero de México, y resultó que López Obrador ya está en la lista de los hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, lo que indica que llegó a robarle a México. Es un ladrón López Obrador, porque ningún presidente anterior, que yo sepa, había estado en la lista de los hombres más ricos del mundo. Y López Obrador en estos años se hizo de los más ricos del mundo. Él dice que con su trabajo, no, un funcionario público no puede hacerse de los más ricos del mundo. Que sus libros, no es cierto, los libros no los escribió, él ya lo reconoció, pero sus libros, ¿quién conoce uno de sus libros? Yo nunca he visto un libro de Obrador en las librerías. Entonces, ¿cómo se hizo multimillonario Obrador? Recibiendo dinero del crimen organizado. Por eso el crimen organizado está posesionado del país, haciendo corrupción, dándole contratos millonarios sin licitación, que es lo que debe hacer un gobierno legal, a empresas que son sus cuates.
De ahí obviamente recibe moches. Entonces López Obrador se convirtió en el hombre más corrupto de México, más ladrón. Pero lo que es más grave es que implantó en México una dictadura. López Obrador es un dictador. La gente no sabe qué es eso, creen que es una palabra. Una dictadura es terrible, porque una dictadura viola la ley, no la respeta. Y todos saben que López Obrador viola la ley, diario viola la ley, o siempre que sucede algo, viola la ley. Por ejemplo, está contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encabezada por Norma Piña, porque él quiere violar la ley y hacer todo lo que él quiere violando la ley. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación está intentando recuperar sus funciones después de que estuvo el corruptísimo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como presidente, que era aliado de Obrador y que permitía todas las corruptelas de Obrador, todas las violaciones a la ley. Y ahora que está Norma Piña, una mujer admirable que recibió un premio a las mejores juezas del mundo internacionalmente en Marruecos, ahora quiere acabar con ella. Es terrible que el observador como dictador está debilitando al Poder Judicial y al INE para que no haya elecciones limpias, justas. De por sí, lo que va a pasar es que López Obrador y todo su equipo de Morena, que es el partido más corrupto de México en la historia, pero con mucho más que todos, triplica y multiplica en corrupción al PRI y al PAN, no se diga, que era un partido pues muy limpio realmente. Está queriendo que se va a robar las gubernaturas, se va a robar la presidencia. ¿Por qué? De hecho ya se la robó. Les voy a decir por qué. Porque Claudia Sheinbaum lleva más de 3 años con anuncios por todo el país. Los espectaculares gigantes donde dice es Claudia, inclusive López Obrador levantándole la mano a Claudia Sheinbaum. Eso es corrupción. Pero eso es ya para que gane la presidencia y se la va a robar. Porque si todo el pueblo de México, todo el país está viendo es Claudia, pues ya en su mente ya está fijada esa idea. Y cuando vengan las votaciones, pues se le va a regresar la idea de que es Claudia. Entonces, esa es una dictadura. Porque el Poder Judicial ya lo minimizó, ya lo quiere aplastar. El Poder Legislativo, quiero decirles, ciudadanos, este Poder Legislativo, o sea, los legisladores, los diputados y los senadores, que son mayoría del grupo de Obrador, de Morena, el PT y el Verde, no son legisladores, son viles arrastrados, indignos, que no hacen la función que debe hacer un diputado de revisar la propuesta que hace el presidente y en base a la calidad de la propuesta, hacia aprobarla o no. Ellos automáticamente aprueban todo y lo aprueban en lo oscurito. Cuando no están los otros diputados del PRI, del PAN, del PRD, lo hacen así. Esa es una dictadura. Pero al observador ya lo dictaminaron el tirano mundial del 2022. Es muy grave lo que está pasando. Ahora dicen, pero es que Obrador es el que da ayuda a la gente, le da pensiones. Quiero decirles una cosa, es bueno dar pensiones a viejitos. Pero eso de que es el que ayuda, nada más es falso. El PRI y el PAN han ayudado enormemente a la población. ¿O quién va a negar que hay un seguro social que creó el PRI, por medio del cual la gente recibe atención médica? ¿Quién va a negar que hay una educación gratuita en México de la Secretaría de Educación Pública que creó el PRI? ¿Quién va a negar que existía la CONASUPO, el INAPAM? ¿Quién va a negar que existía el Fondo para Desastres Naturales, que ayudaba muchísimo a la gente? También recibían pensiones, dinero en efectivo, ayuda al campo. Eran unos partidos excelentes. Pero Obrador se dedicó a dañar la imagen de estos partidos, buscando algunos casos de corrupción que sí había, pero muchos no había, los he inventado.
Y eso las ha reforzado, para que la gente tenga en mente que eran partidos de lo peor, cuando realmente el peor partido que ha tenido México es Morena. Es una bola de rateros, de corruptos, pero corruptísimos. Son ladrones, son estafadores, son delincuentes que Mario Delgado ha sido multado muchas veces por violar la ley. Entonces es una cosa muy grave lo que está pasando. Se van a robar probablemente la presidencia Morena con Claudia Sheinbaum, que es una dictadora igual que Obrador y va a hacer simplemente lo que diga Obrador. Pero aquí viene lo más grave. Las pensiones que ha dado Obrador son buenas, la de viejitos. Pero quiero decirles una cosa, para dar esas pensiones, le quitó el presupuesto a la Secretaría de Estado a más de la mitad a muchas, por lo cual no hay medicinas. Y la gente recibe una pensión, pero cuando tiene que ir al médico no hay medicinas, gasta más en sus medicamentos que la pensión que recibe de Obrador. Medicamentos que en gobiernos anteriores estaban bastante de sobra, había atención a enfermedades complejas. Ahora ya no lo hay. López Obrador se convirtió en el mayor asesino de México, porque ha sido, en el COVID, México fue tercer lugar mundial de muertos, por culpa de Obrador. Fue primer lugar, fíjense bien, primer lugar mundial de personal médico muerto en el COVID, mundial primer lugar, porque Obrador no le surtía a los médicos lo necesario para hacer su trabajo frente al COVID. Eso es gravísimo. Fue primer lugar mundial en letalidad. Fue de los peores en vacunación. Pero ¿qué hizo Morena en el 2021? Habló de la vacunación como un beneficio que hacía el gobierno de Morena y de López Obrador, vacunando a la gente contra el COVID, cuando en todo el mundo se vacunaba la gente. Y el dato económico, México es, en este sexenio de López Obrador, México es el peor sexenio económicamente hablando. Es el que tiene el PIB más bajo, el Producto Interno Bruto más bajo en más de 40 años de México, 50 años. La gente no lo sabe porque Obrador sabe a quién se dirige, a los ignorantes que no saben del PIB, que no saben de leyes, que no saben lo que es democracia, ni dictadura, ni tecnología. Gente humilde, pero es ignorante esa gente que vota por él, porque Obrador se encargó de perjudicar al país, pero tener un dinero para dar dinero, presumirlo, hablar mal de todos, hablar bien de él y que la gente en base a esas mentiras le crea, porque todo lo que dice Obrador es mentira. Él se empeña en tener el poder porque es un hombre enfermo mental, enfermo de poder. Yo nunca había visto un México, porque yo tengo 69 años, he vivido en México y nunca había habido estos conflictos, esta división y polarización de la sociedad entre unos contra otros. Nunca había visto que un presidente tuviera tantas manifestaciones en contra como las que tiene Obrador. Más de 1500 manifestaciones contra López Obrador. Pero no manifestaciones de fifís, como dice Obrador, ni de clasistas ni de racistas. Manifestaciones de mineros, campesinos, obreros, taxistas, profesores, padres de familia, médicos. Todos se han protestado contra López Obrador, están en desacuerdo. Ahora son más infelices. Dice López Obrador que la gente está feliz. No está feliz, está muy infeliz. Por eso hay tantas manifestaciones contra López Obrador. Pero López Obrador tiene una cuestión, una habilidad. Sabe manipular y manejar a la gente ignorante. Sabe manejar y engañar al pueblo. Lo ha engañado también que muchos siguen creyendo que es un buen presidente. Es el peor presidente. Hay más corrupción en México. Hay mucha más delincuencia. Hay más pobreza, aunque diga que ya no hay pobreza. Y les voy a decir por qué. Porque el darles dinero y tengan para comer no quiere decir que no tengan pobreza.
porque eso es por un subsidio, no por un logro propio. Pero hay una cosa, todo ese dinero que Obrador dio ya se lo acabó. Óiganlo bien, ya se gastó todo el dinero, se robó el dinero de la Secretaría de Estado, de los ahorros de México que dejó el PRI y el PAN, endeudó brutalmente al país y lo va a endeudar muchísimo más, porque ya no tiene dinero. Aunque se va a ir todavía dando pensiones, dejó al país empobrecido, sin dinero, pero también sin empresas, sin industrias, porque huyeron muchas industrias por el odio que le tiene Obrador a los empresarios, a los que tacha de ladrones. Pero Obrador es más ladrón. Él ya es de los hombres más ricos del mundo, creo que les quede bien, y a sus hijos los hizo millonarios como un verdadero ladrón inmoral. No puede decir que fue por sus propios hijos hicieron ricos, los hizo ricos Obrador, pero es el mayor nepotista. A sus cercanos los hace millonarios, pero al pueblo le dice que hay que ser pobre y que hay que aprender a ser pobre. Y ahora que supuestamente lo sacó de la pobreza, que es falso. Hay más pobres, hay 10 millones más de nuevos pobres, porque la clase media básicamente se hizo pobre, y la clase pobre, algunos salieron, pero la clase pobre extrema aumentó. Entonces hay más pobreza, hay más desempleo. Es cierto que hubo empleos temporales, por ejemplo, en Sembrando Vida y en esto, pero son temporales. ¿Qué quiere decir? Mientras está la obra, se acaba la obra y ya no tienen trabajo. Lo que está pasando en México es terrible, porque hay dos líneas. La línea del progreso, donde México avanza en economía, en ciencia, en tecnología, en democracia, que es la que llevaba México. Estaba por convertirse entre los 10 mejores países del mundo. Esa es la línea que llevaba México. Llegó Obrador y ya lo tiró. Ya es la economía 15, pero con la tendencia, no solamente económica, sino que políticamente es una dictadura. ¿Saben qué es un dictador? Creo que no lo saben. Un dictador es una persona que no quiere que haya opiniones de otros, que nada más lo que él dice. Y si un dictador dice que a partir de mañana la gente tiene que andar todos con sombrero y si no los meten a la cárcel, los va a obligar, porque así es el dictador. En Corea del Norte, que es muy diferente a Corea del Sur, Corea del Norte es una dictadura espantosa, donde un sujeto, el Kim Jong-un, por cierto que Obrador quedó como más tirano que el mismo Kim Jong-un, dice todo lo que tienen que hacer los ciudadanos, cómo se tienen que cortar el pelo, qué tienen que ponerse de ropa, en qué pueden hacer, qué no pueden hacer. Esa es una dictadura. Para allá va México. Es la línea de Obrador, la dictadura. No es el beneficio al pueblo, usa al pueblo. Pero vamos a tener una referencia de quién es Obrador. López Obrador mató a su hermano cuando estaba en la pubertad. Él es un asesino. López Obrador no fue jefe de gobierno de la Ciudad de México porque no tenía el requisito de 5 años de residencia para ser candidato, y corruptamente compitió y ganó, entre comillas, pero nunca fue jefe de gobierno. A López Obrador, en el proceso de revocación de mandato, en la farsa que hizo, quedó que dijeron que siguiera, pero en una encuesta que hicieron algunos periódicos, entre ellos el Reforma, donde se le preguntó a la gente, no lo que fue a la encuesta ridícula que hizo Obrador, mañosa, tramposa, la mayoría quería que se fuera Obrador. Obrador no es presidente realmente de México porque violó la ley, hizo actos de campaña por más de 5 años, de 20 años, eso ya invalidaba su candidatura, violó los topes de gastos de campaña y sobre todo incidió brutalmente en el INE de ese tiempo, que hicieron que todo lo que decían los otros partidos sobre Obrador, lo decían que era guerra sucia y lo quitaron, y todas las agresiones que decía Obrador contra el PRI y el PAN, las pasaban. Ahí no fue un presidente. Pero ¿quién es Obrador? ¿Se acuerdan cuando perdió en el 2006? Que dicen que le robaron la elección. No se la robaron. Tuvo más votos Calderón.
No hay pruebas de que ganó Obrador, el que ganó fue Calderón. Y el Tribunal Electoral, o sea, la ley y la Constitución dijo que el que ganó fue Obrador. ¿Y qué hizo Obrador? Como un delincuente, como un anárquico, como un dictador, salió, se autoproclamó presidente. ¿Qué pueden esperar de un sujeto que viola las leyes todos los días? La Ciudad de México, cuando fue jefe de gobierno, con López Obrador, fue de todos los 32 estados, la Ciudad de México fue en primer lugar en delincuencia, en corrupción, en atraso económico, en desempleo, en opacidad, en endeudamiento. Endeudó brutalmente a la Ciudad de México. Exactamente está haciendo lo mismo como presidente. Por eso decían que era un peligro para México. Endeudó brutalmente a México, y si en este sexenio ha salido librado, es porque dando pensiones pero empobreciendo al país, y ya se acabó el dinero. Y sobre todo abusando de la comunicación. Por eso siguen apoyándolo, porque el diario sale, vean la desventaja, diario sale en una conferencia mañanera matutina, hablando bien de él y hablando mal de los demás, o sea, diciendo mentiras. Todos los datos que él da de su gobierno son falsos, son sus otros datos, son puras mentiras, porque él miente no como un simple mentiroso inmoral que es, sino como un psicópata, un enfermo mental que necesita pelear, ofender, culpar a los demás como enfermo mental y decir que él es lo mejor como enfermo mental, como un esquizofrénico que niega una realidad. Dice que el país está en paz cuando hay más delincuencia que nunca. Como un paranoico que cuando se informa lo que pasa en el país, dice que es para agredirlo. Ahora en Acapulco los periodistas están informando la desgracia que hay y la respuesta, mala respuesta del gobierno, y dice que es para atacarlo. No, están informando. Como un nepotista que nada más se enriquece a los suyos, como un verdadero ladrón, como un corruptísimo. México está en grave, grave peligro. La educación que está poniendo este gobierno va contra la ciencia, entiéndanlo. Quitaron ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas. Eso es elementalísimo para la educación de un ser humano, de un niño. Las quitaron para meter ideas malignas de López Obrador, en la cual lo más maligno es que en los libros de historia de la educación básica está diciendo que le roban la elección. Le está diciendo a los niños, no le hagan caso a la ley, a la Constitución, al Tribunal Electoral que dice que ganó Calderón. Está enseñando a violar la ley, está enseñando a crear odio y división. Está creando un país retrógrado contra la ciencia. ¿Saben por qué Estados Unidos, Francia, Inglaterra son potencias? Por el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que Obrador la desecha. Un día dijo, ¿para qué tanta tecnología para hacer un paso petrolero? Hay que hacer un hoyo. Así lo dijo. También dijo, ¿para qué especializar, si se especializar en Estados Unidos, al extranjero? ¿Para qué estudiar una licenciatura? Para aprender a robar. Vean la mentalidad de loco que tiene Obrador. Ese señor que ustedes apoyan porque los engaña, se burla de ustedes. Inclusive a los que lo siguen le dice que son sus mascotas, a los que les da dinero así como que si les aventara croquetas, porque no tiene límite su maldad, su ignorancia. Es un hombre terriblemente venenoso, está lleno de odio, por eso diario ofende, ataca a alguien, por eso crea conflictos. Es peligrosísimo que sigamos por la línea de la destrucción. Ya destruyó todas las instituciones. Un país se basa en instituciones como el CONACYT, que ya destruyó, el Fonden, que ya quitó, todas las instituciones que ha quitado, ya las destruyó. Quieren que nada más él decida todo. Él no puede saber más de medicina que un médico, no puede saber más de ingeniería que un ingeniero, no puede saber más de economía que un economista, pero él cree que él sabe más que todos, porque es un enfermo mental. ¿Quieres que siga la destrucción de México, que no te has dado cuenta cómo va? Porque te va a presumir un Tren Maya, cuando México ha tenido tanto progreso. Un Tren Maya que le salió 3, 4 veces más caro, quiere decir que tiró dinero a lo bruto, como un hombre inmoral, que le salió carísimo.
porque es un inepto, no sabe nada, nada más sabe pelear, ofender, imponerse, ser un dictador. Es un peligro López Obrador tremendo, que por cierto su sigla de nacimiento no es Andrés Manuel, de nacimiento es Manuel Andrés López Obrador. Su sigla es M-A-L-O, es el malo, es malo, Obrador es malo, es vengativo. Es un hombre, un dictador autócrata que no acepta que otros opinen. Bueno, algo gravísimo. Sinceramente, si vemos lo que dice el Apocalipsis, el anticristo es 666, lo dice en el Apocalipsis, y Obrador es el 666. El primer 6 tiene 24 letras su nombre, y 2 más 4, 6. Su fecha de nacimiento, poniendo todos los dígitos, 13 del mes 11 de 1953, los ponemos y sumamos, da 24, 2 más 4, 6, segundo 6, y Morena, el partido que fundó, tiene 6 letras, es el 666. Es peligrosísimo. Hay que retomar a México de progreso. El presidente que llega del PRI, del PAN, del PRD, quien sea, va a seguir dando pensiones. Ya lo dijo Xóchitl Gálvez, una mujer realmente honesta, una mujer de raíces indígenas, mexicanas 100%, que estudió, que se preparó, que se esforzó, que logró destacar en la empresa, que fue premiada internacionalmente. No es corrupta, es terriblemente limpia, honesta, buena, bondadosa, ha hecho fundaciones de apoyo a los indígenas, a mucha gente, sí, que fuera obligatorio de ella. Ella es buenísima, es muy buena gente, muy inteligente, y quiere respetar la ley, quiere evitar la corrupción, que Obrador es más corrupto, es un delincuente Obrador, y Sheinbaum es igual de delincuente, es una corrupta, tiene igual de casos de corrupción Sheinbaum que Obrador, que son muchísimos. Por favor, recapacita. López Obrador se cumplió lo que se sabía, que era un peligro para México. Ya destruyó México, destruyó las instituciones, destruyó las leyes, destruyó la educación, puso una educación increíblemente terrible. La medicina, han muerto más gente que nunca por falta de medicina, y las pensiones que estaba dando, las va a seguir dando, pero ya no va a haber dinero. Se van a seguir dando, pero con una deuda brutal que le aplicó, que generó López Obrador para México. Gracias.